Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en esta nueva semana. Les pido que vamos a entrar en oración para buscar la presencia de Dios. Vamos a estar en el capítulo 13 de Juan, y vamos a orar. Padre bendito, gracias, como siempre te damos y como siempre buscando tu presencia en nuestras vidas por medio de tu palabra. Yo te pido, Padre Santo, que tú, Señor, despejes nuestras mentes y nuestros corazones, que cualquier cosa que pueda estarnos estorbando, que tú, Señor, la quites y que podamos empaparnos con tu palabra, que tú seas, Señor, el que nos guía, que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento y discernimiento de tu palabra, de toda verdad, Padre Santísimo, que podamos compartirla con los demás, que tú, Señor, bendigas a mis hermanos, sus familias, sus hogares, bendice sus trabajos, suple sus necesidades, Señor, que tú, Padre Santísimo, seas el enfoque de cada uno de ellos, Señor, que podamos guiar a la gente hacia ti, que toda honra y toda gloria sea tuya en el nombre de Jesucristo, amén. Ok, otra vez, hermanito, vamos a estar en el capítulo 13 de Juan. La semana pasada terminamos el capítulo 12. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor esta mañana. Okay. Capítulo 13, verso 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Okay. Si tienen con qué subrayar, hermanos, subrayan eso, donde dice habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, ¿okay? Que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, ¿okay? Es importante eso. Dice, y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomó una toalla y se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? ¿Tú me lavarás ¿tú me vas a lavar los pies? Jesús le respondió: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Jamás me lavarás los pies, le dijo Pedro. Si no te lavo, no tienes parte conmigo, le respondió Jesús. Verso 9 dice: Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio, y ustedes están limpios, pero no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos están limpios. Verso 12 dice: entonces cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo, para que, como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. ¿Okay? Subrayan todo el verso 15, hermanos. ¿Okay? Es importante, también es importantísimo eso también, porque les he dado ejemplo para que, como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. ¿Okay? Verso 16 dice: en verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. ¿Okay? Fíjense lo que les dijo ahí. Dice: en verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. Subrayen el 17. Importante el 17 también. Luego dice: no hablo de todos ustedes. Yo conozco
yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura: el que come pan ha levantado contra mí su talón. ¿Okay? Es una profecía. Verso 19 dice: se lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda crean que yo soy. ¿Okay? En verdad les digo que el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Está hablando ahí literalmente cuando dice al que yo envíe, ese es el Espíritu Santo, el que va a enviar a él, y él es Cristo, y luego el que lo envió a él es el Padre. O sea, está hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ok, me voy a detener ahí. El lavamiento de los pies, tienen que entender la cultura y qué es lo que pasaba en aquel, cuál era la costumbre y la cultura en aquellos tiempos. El que lavaba los pies generalmente era el siervo más bajo de la casa. Ese es el que lavaba los pies. En aquel tiempo, los animales, las ovejas andaban, gallinas y todos andaban por los caminos, andaban sueltos. Entonces había mucha suciedad de lo que dejaban los animales, y en veces pisaban y traían los pies sucios porque usaban sandalias. Entonces todas esas cosas habían. Entonces el que lavaba los pies cuando entraban a una casa, cuando eran invitados a una casa, o cuando eran invitados a una cena o lo que sea, era el siervo más bajo. Les lavaba los pies a las personas que iban entrando. ¿Okay? En este instante, Jesús se ciñó una toalla, se quitó su manto y se ciñó una toalla, y luego dice que se puso a lavarle los pies a los discípulos. ¿Okay? Y luego, lo importante, lo que les dije en el verso 15, dice: porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. ¿Okay? Y luego el 16 dice: en verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. ¿Okay? Vivimos en un mundo nosotros ahora donde nunca estamos contentos con la posición que tenemos o donde nos tiene Dios. Siempre queremos subir más. Ese es aún el sueño americano, el sueño que todos tenemos de subir y subir y subir. Más que, desgraciadamente, desafortunadamente, ahora la gente quiere subir sin merecérselo y sin haber hecho nada. Pero nunca estamos felices con lo que tenemos y en la posición donde estamos. ¿Okay? Y eso es lo que le está diciendo. Se dice, no me acuerdo con quién estaba hablando hace poco, que les digo que la gente ya no sabe disfrutar la etapa de vida en la que están. Se van al gimnasio y tratan de ser más jóvenes de lo que son, o esto y el otro, tratan de detener el tiempo, y nunca lo van a lograr. Y porque nomás se la pasan tratando de detener el tiempo, tratando de lograr algo que nunca van a lograr hacer, o nunca están contentos con la posición que tienen, nunca están contentos con el dinero que tienen, nunca están contentos. Por eso Cristo les dice aquí: si saben esto, serán felices si lo practican. ¿Qué es lo que tenemos que practicar? Ser felices, estar felices en donde estamos, gozar el momento donde estamos, la etapa en donde estamos. ¿Okay? Eso es uno. La otra cosa es que este lavamiento de pies, y otra vez, yo sé que hablo mucho de esto, hermanos, pero es que es cierto, lo tienen que saber, lo tienen que entender qué es lo que está pasando, porque hay muchos sistemas religiosos que hacen eventos. Va a haber lavamiento de pies, y van y se lavan los pies. Hacen la ridiculez de ir a agarrar una vasija y se lavan los pies uno al otro, que realmente no tiene ningún beneficio, ni significado, ni simbólicamente les sirve de nada, porque terminando eso van y se empiezan a chismear y mitotear de los unos del otro. Entonces realmente no hay ningún beneficio en esas grandes campañas de lavamientos de pies que hacen. No hay. ¿Okay?
Entonces, ¿qué es esta enseñanza? ¿Qué es lo que Cristo quiso enseñarles y por qué les está diciendo esto a sus discípulos? Más adelante lo explica poquito mejor, pero la cosa es que esto fue simbólico. Esto es enseñarlos a ser siervos, porque recuerden otra vez, esta cosa de lavar los pies a los que iban entrando le tocaba al siervo más bajo. Entonces el lavamiento de pies que hizo el Señor aquí es simbólico de cómo deben de vivir sus vidas y cómo no deben de creerse más que los demás y cómo es que deben de servir a otros, a los demás. ¿Okay? Debemos, es simbólico. Si alguien está necesitado, si alguien tiene una necesidad grande y lo podemos ayudar, ¿de qué nos sirve ir a lavarle los pies? ¿Sí? Entonces es simbólico de cómo debemos servir a los demás. ¿Okay? Mucha gente, como les digo, sacan fuera de contexto, hacen un ritual de esto y no es eso. ¿Okay? Es simple y sencillamente una enseñanza para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Pero toda su vida de Cristo ha sido un ejemplo. Él vivió un ejemplo para nosotros vivir así como Él vivió. ¿Okay? Él vivió una vida de servidumbre, era el siervo de nosotros. ¿Okay? Y nosotros también tenemos que vivir una vida sirviendo a los demás. Siempre les he dicho, hay una sola manera de servir a Dios y es sirviendo a los demás. Y no más. ¿Okay? Si queremos servir a Dios, es servir a los demás. ¿Okay? Luego, y más adelante les da la clave de cómo lograr esto. ¿Okay? Verso 21 dice, habiendo dicho esto, Jesús se angustió en espíritu y testificó y dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba en la mesa reclinando en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señales y le dijo, pregúntale de quién habla. ¿Okay? O sea, Juan, porque así se le decían el discípulo que era Juan, que estaba recostado sobre el pecho de Jesús y Simón y Pedro le hizo señas, pregúntale que quién es el que va a entregar. Okay. Verso 25 dice, entonces él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Entonces Jesús respondió, es aquel a quien yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar. Después de mojar el pedazo de pan, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Okay. Verso 27 dice, después de comer el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa de dinero, Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche. ¿Okay? Entonces les dijo y no entendieron, miraron y no miraron que a quién le había dado, les dijo, me preguntaron quién es, y dice, el que le dé yo el pedazo de pan sopeado en mi plato, y se lo dio a Judas y no entendieron. Y luego dice que veas lo que vas a hacer. Y los discípulos estaban pensando, pues va a ir a comprar más cosas o le va a ir a dar una limosna a los pobres, algo, pero no entendieron qué es lo que estaba pasando. ¿Okay? Y estos son los discípulos, hermanos. Si los discípulos fueron engañados o no supieron cuando el enemigo estaba atacando, entonces qué tanto más nosotros. Por eso tenemos que apegarnos más a Dios y por eso tenemos que estar siempre en su palabra y buscando su presencia, porque nada más por medio de Él tenemos la capacidad de resistir al enemigo. ¿Okay? Me quedé en el 31, verso 31 dice, entonces cuando salió Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él.
Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en él mismo y lo glorificará enseguida. Hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán y como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Un mandamiento nuevo les doy. Subrayen todo el 34 y el 35, hermanos. ¿Okay? Un mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros. Que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Un mandamiento les doy. ¿Okay? Verso 35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Desafortunadamente, no, los que hacen más ruido y dicen que son cristianos y que tienen el amor de Dios, no practican esto. No lo practican. Es un nido de chismes y mitotes, es un enredadero de puñaladas, espaldas. Entonces, ¿cómo es que si Cristo mismo dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos si se tienen amor los unos a los otros? El único mandamiento que les ha dejado es que se amen los unos a los otros así como Él nos amó a nosotros. ¿Okay? Voy a seguir, dice 36, dice, Señor, ¿a dónde vas?, le preguntó Simón Pedro. Jesús respondió, a donde voy yo, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida darás por mí? En verdad te digo que no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. ¿Okay? Hermanos, la única manera que nosotros podemos cumplir el mandamiento que Dios nos da a nosotros de amarnos los unos a los otros es primero amándolo a Él. Amándolo a Él, buscándolo a Él, dejando que Él cambie nuestras vidas, buscando su verdad en Él y de Él y por Él, buscándolo a Él. Nada más de esa manera nosotros vamos a poder amarnos los unos a los otros. Y después de que nos hayamos amado los unos a los otros es cuando podemos empezar a servir a los demás y así de esa manera servir a Dios. Nada más así se puede, hermanos. No hay otra manera de amar a los demás. Hay un amor que se puede... la Biblia en el griego y el hebreo habla de 3 tipos de amor. ¿Okay? Pero nada más existe un amor agape, un amor verdadero. Los demás son un amor fraternal, un amor de amigos, y puede ser un amor entre esposo y esposa o padres y hijos, un amor, pero un amor agape nada más se consigue por medio de Dios. ¿Okay? Entonces, para nosotros poder cumplir el mandamiento que Dios nos da primero, porque recuerden cuando le preguntaron cuál es el primer y más grande mandamiento, dices, el primero y el más grande es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, con todo lo que eres, con todo lo que somos debemos de amar a Dios. El segundo es semejante al primero, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Okay? Entonces primero tenemos que amar a Dios, entregarle nuestras vidas. Después amarnos los unos a los otros, y porque nos amamos los unos a los otros podemos servirnos los unos a los otros, podemos servir a los demás. Y nada más así podemos cumplir el mandamiento de Dios. ¿Sí? Vuelvan a leer ahí en sus casas, hermanos, a ver qué más Dios tiene para ustedes. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Nos vemos mañana, si Dios quiere, a las 6:30 otra vez. Vamos a orar. Bendito Padre, como siempre, dándote las gracias por las palabras que tú tienes para nosotros día con día. Y te pido que tu presencia abunde siempre en nuestras mentes, en nuestros corazones, en todo nuestro ser, Señor, para poder, Señor, cumplir tu mandamiento, para poder servirte a ti.
Te pido, Padre Santísimo, que tú siempre nos des las palabras para guiar a las personas que no te conocen hacia ti. Danos las fuerzas, Señor, de vivir una vida que te refleja a ti. Bendice cada hogar, cada familia, suple sus necesidades, Señor, cuídalos y protégelos. Que toda honra y toda gloria sea tuya, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.